Quiero para este mensaje iniciar con mi propia vida, con lo que yo mismo he podido experimentar y ver real. Estar todo el tiempo al filo de la espada, estar todo el tiempo al límite de lo imposible, nos lleva a entender cuán grandes son las cosas que Dios hace, cuán grandes son sus fuerzas, cuán grande es su gloria. Y siempre esa barrera del temor te lleva a sentir que si tú entregas toda tu fuerza, ya no puedes hacer más nada. Pero cuando tú logras vencer esa barrera, encuentras que hay un nivel sobrenatural. Y ese nivel sobrenatural hace que las cosas pasen, muchas veces sin haberlo pedido. Elaborar en una empresa, podría de ustedes decir que tiene sus bendiciones, y las tiene, pero también tiene sus responsabilidades y el precio que hay que pagar, sobre todo cuando tú le sigues a Cristo. Porque no es lo mismo trabajar cuando solo te dedicas a eso, a cuando tú tienes una responsabilidad grande, especialmente porque Satanás conoce quién eres tú. Satanás sabe qué nivel tienes tú, y por eso no va a desperdiciar ninguna oportunidad para colocarte una piedra en el camino. ¿Por qué les digo que siempre en el filo de la espada? Porque cuando tú recibes un salario, tú debes un compromiso a esa empresa, pero nunca eso puede estar por encima de tus principios, de tus convicciones y menos de tu llamado, como en mi caso. Y la empresa para la que trabajo tiene muchas dificultades. La principal de ellas es que se acostumbraron a hacer las cosas al revés, especialmente cuando se trata de las autoridades. Y cuando los vehículos transitan, hay ciertas responsabilidades civiles que se tienen que cumplir. Para eso existen los seguros, para reparar a las víctimas. Cuando un vehículo transita sin estos documentos y la autoridad de tránsito lo detiene, está en todo su derecho de llevárselo, porque así está escrito en el Código Nacional de Tránsito. Ahora, estamos en un país donde muchos resuelven con las 20.000 razones, con las 50.000 razones. Y en mi puesto me toca estar al mando o estar al frente del rodaje de estos vehículos de esta empresa. Siempre que detienen un vehículo y está sin documentos, me llaman a mí. Pero la empresa ya se ha estrellado varias veces. Porque, ¿con qué intención me llaman? Con que vaya y resuelva con el policía. Es allí donde Satanás está viendo quién es tu Dios. Yo, cada vez que me hacen un llamado de este tipo, estoy arriesgando mi trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa espera de que yo evite que se lleven el vehículo, porque si se para el vehículo se bajan las ventas. Pero yo no puedo llegar al nivel de sobornar policías, no puedo llegar al nivel. ¿Saben con qué actitud voy siempre? Señor, si se lo van a llevar, que se lo lleven. Yo no puedo, sinceramente yo no puedo. Entonces siempre estoy al filo de la espada. Yo siempre regreso de un llamado de ese tipo sintiendo que me van a echar. Y digo, Señor, no importa, ¿qué más da? Tú eres mi proveedor y tú eres mi Dios. ¿Yo qué gano con hacer parte del mismo desorden? Eso fue al principio. Ahora el filo de la espada es doble. ¿Por qué es doble? Miren, cuando usted camina con Jesucristo, eso se nota, así usted no abra su boca. Yo pasé de ser anónimo, literalmente, en cuanto a mi trabajo principal, que es ser pastor en la empresa, pero como usted camina de manera diferente, las personas comienzan a preguntarse por qué. Entonces, como pasaba con Jesucristo, Él hacía las cosas y todo el mundo por allá atrás, pero ¿por qué? Y preguntándose y buscando información, pero no lo preguntan a veces directamente.
Entonces, llegó el punto en que las personas comienzan a preguntarse qué pasa con esta persona, qué pasa con este chico, por qué no cede ante lo que normalmente sería fácil para cualquier persona. Entonces, yo he tomado esa actitud de no hacer parte del desorden, de no alcahuetearles el desorden, y eso es arriesgar el trabajo. Porque la empresa puede decir: a mí no me sirve una persona que no nos colabore, pero el colabore es seguir haciendo las cosas como se han hecho siempre, y los hijos de Dios no hemos sido llamados a ser parte de los desórdenes del mundo, menos cuando tú tienes un llamado encima, porque Satanás no te perdona a uno, porque yo sé que tengo una responsabilidad delante de ustedes, y yo sé que aunque no les dijera nada de lo que les estoy diciendo, Satanás sí sabe, y sí me la va a cobrar. Entonces yo no puedo permitir que mi trabajo secular esté por encima de mi llamado. ¿Y por qué les digo esto? Ya la mayoría saben que yo soy pastor. Yo no se los dije. Hasta apostaron dinero para eso, para averiguar. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto, mis hermanos? Porque cuando usted camina como a Cristo le agrada, se nota. Se nota. Y hay que pagar un precio. Que si me he ganado varias regañadas, sí, me toca agachar la cabeza, porque no hago las cosas como ellos quieren que se hagan. Y me toca aguantarme los regaños, me toca aguantarme muchas cosas. Porque cuando tú no haces parte del desorden, se te vienen encima. Hablan mal de ti, te inventan cosas, pero todo es por no consentir su manera de pensar. Y eso es vivir siempre al límite, todos los días. Todos los días. Cuando este mensaje llega a mi vida, recuerdo mucho, quiero que me acompañen a Romanos 5:1, que es el eje de este mensaje. Quería iniciar con mi testimonio para que vean que seguir a Cristo sí requiere pagar un precio, especialmente cuando tú estás en medio de personas que no lo conocen. Aumenta mucho más la responsabilidad. Y si saben que tú sirves en una iglesia, si saben que tú representas a una iglesia, todavía el nivel de responsabilidad se multiplica, porque cada paso que tú das es estrictamente medido. Y de allí se pueden pegar para muchas cosas. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dos palabras allí llaman la atención: justificados y fe. ¿Qué es ser justificados por fe? Hemos hablado, fe es actuar. Entonces, yo actúo, yo me muevo y tomo decisiones conforme a la palabra de Dios. Eso es fe. Esa fe me justifica delante de Dios y delante de los hombres también, cuando camino como Cristo. Aquí, profundizar un poco en este versículo, pongamos un ejemplo natural. Sus hijos o una persona X tiene rato que no aparece en el día, no saben de él, está ausente. Pueden comenzar a haber rumores. Bueno, ¿y esta persona por qué no ha venido a colocar el bombillo? ¿Por qué no ha hecho esto? ¿Por qué? Y miles de paradigmas o miles de conclusiones vienen a la mente del ser humano natural. Pero resulta que cuando van y profundizan, se dan cuenta que es que esa persona estaba orando. Entonces, cuando le preguntan por qué no has estado, por qué no te hemos visto, la justificación es: estaba orando. Entonces, tú caminas con Cristo en sus principios, y eso hace que aunque los demás se levanten, haya una gracia especial, un respaldo. Por eso es saber al Dios que tú estás sirviendo. Tener claro que Él es el que te puede justificar. La Biblia dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar. Pero ¿cuándo la mantiene abierta? Cuando tú permaneces caminando a su manera. Solo cuando tú permaneces caminando a su manera, la puerta sigue abierta. Por eso usted no puede explicar con sus palabras
que a pesar de que comete errores, se equivoca y de que se levantan tantas personas a su alrededor en su contra, la puerta permanece abierta. Es inexplicable. Si ustedes me preguntan, este trabajo me ha permitido ver de manera inexplicable cómo actúa Dios cuando usted no hace parte del mismo desorden. Porque todo el tiempo hay un motivo para que yo no esté ahí. Yo todos los días llego con esa sensación de que ese es mi último día. Y siempre regreso normal. Y Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué a pesar de que todo da para que yo no esté, sigo? ¿Por qué cuando enfrento cada situación parece que algo pasara automático y cambia? Un día mi jefe me llamó muy enojado y yo le dije, bueno, Señor, aquí fue. Y yo iba en el bus, iba orando, y bueno, Señor, yo dependo realmente de ti, ¿sabes? Y yo no voy a negociar mis principios con nadie. Y cuando llegué, estaba dispuesto a que me agarraran y me hicieran y me dijeran, y dije, bueno, Señor, yo le voy a decir que por favor me respeten y yo no trabajo más acá. Cuando llegué, él estaba hacia afuera de la empresa y solo me quedó mirando, y cuando intentó decirme algo, se detuvo. Y en ese momento pasó una chica de los tintos. Venga, David, tómese un tinto. Su actitud cambió. Algo pasó en él y su actitud cambió. O sea, todo lo que venía en contra, sin yo decir una sola palabra, cambió. Me dijo, venga, hágame este mandado, hágame este favor. Ahí fue todo. Y yo dije, Señor, ¿qué sucede? Justificación por fe. Que aunque no les guste mi manera de hacer las cosas, aunque no les guste los principios a los que yo represento, porque no les va a gustar, eso es como echarle sal a la herida, yo permanezco en ellos, y el permanecer en ellos es lo que me justifica. Por eso yo permaneceré en ese lugar el tiempo que Dios lo determine, no el que ellos determinen. Aunque esté todos los días al filo de la espada. Ese es un precio que hay que pagar, que no es fácil, no lo es, porque eso no es cómodo. Es mucha presión encima todo el tiempo. Pero yo prefiero eso a agradar al mundo, prefiero eso a ser parte de lo mismo. Y eso dice que uno paga un precio por seguir a Cristo. Es ese precio, es el no pertenecer al mismo sistema de siempre. ¿Y eso va a ocasionar muchos enemigos? Sí. ¿Pero qué son los hombres de enemigos si tienes a un Dios que te respalda? ¿Qué pueden hacer ellos que no pueda hacer Dios? ¿Qué pueden decir ellos que Dios no pueda transformar? Por eso dice, si tú estás conmigo, Señor, ¿quién contra mí? ¿Quién se puede levantar ante el Dios Todopoderoso? Nadie. Pero para eso hay que vencer la barrera del temor. El temor a tener la convicción de tus principios firmes. Así se hace viva la justificación por fe en ti. Tu fe te lleva a obrar conforme a los principios y eso automáticamente te justifica, porque Dios siempre te va a respaldar y nunca va a permitir que alguien te toque. Estés con quien estés y se levante el que se quiera levantar. El Señor es poderoso. Se levantaron en contra de Moisés y derribó todo un imperio, de los más grandes que había. Se levantaron en contra de Daniel y derribó también ese imperio. El Señor no va a permitir que ninguno que cumpla su palabra quede en vergüenza. Y si ustedes analizan lo que muchas veces hemos predicado, la historia de Moisés, de José, de Daniel, hombres que hicieron caer imperios, sin una espada, sin una lanza, sin nada, solo actuando en los principios de Dios. Así derribaron un imperio, porque Dios pelea por los suyos, Dios pelea por ti. Pero Él requiere una cosa, y es que tú camines en los principios, así te cueste lágrimas, así te cueste muchas. Pues la mejor defensa, lo dice en la parte futbolística, es el ataque. Pero el atacar en las cosas de Dios no es irte en contra de nadie, sino callar, hacer stop y dejar que Dios obre por ti. ¿Por qué? Porque Dios conoce la debilidad de cada uno.
¿Y saben qué pasa? Usted es un espejo andante. ¿Por qué la Biblia dice que usted es luz? Cuando usted actúa en los principios, usted deja al desnudo o revela lo que hay en los demás. ¿Por qué se enojan las personas cuando usted actúa conforme a la palabra de Dios? Porque usted representa lo que ellos no quieren hacer. Y eso a nadie le gusta, que le digan las verdades en la cara. Entonces usted constantemente está hablando sin mover su boca. Esos son los principios de Dios. Cuando usted actúa con ellos, lo que hay en las personas se manifiesta y se viene en su contra. Pero hay ahí la sorpresa de que se encuentran con una barrera llamada autoridad de Dios y no la pueden traspasar. Y no la pueden traspasar. Miren, es demasiado normal que personas inconversas mientan, hagan trampa, sean amigos de la hipocresía. Eso es muy normal en personas que no tienen un corazón convertido a Cristo. Eso no es extraño, pero que en medio de los cristianos, en medio de las congregaciones, que esto suceda, eso sí no es normal. Por eso se les digo, es normal que ellos hagan sus cosas como empresa, porque no conocen a Cristo, pero que lo haga usted conociéndolo, ya no. Ahora viene la segunda parte, viene la conclusión del testimonio que les di al principio. Yo siempre pregunté, Señor, ¿por qué esta empresa? Y estos últimos días me he dado cuenta. Resulta que allí hay varias personas que son cristianos, pero son cristianos que no conocen a Dios. Son cristianos que han cedido ante ese mismo sistema. Entonces, el yo caminar en medio de ellos, aún sin saberlo, porque solo los he ido descubriendo uno por uno. El último fue alguien que me dijo, y yo era líder de jóvenes, y comienza a hablarme de tantas cosas. Y él me dijo, ¿tú perteneces a algo de la iglesia, verdad? Y yo le dije, sí, yo soy misionero, yo soy pastor. Y me quedó mirando así, y yo le dije, mira, la razón de todas las cosas es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios, le dije eso. Y sí, ahora comprendo por qué esa empresa. El Señor necesitaba a alguien que caminara como Él quiere que camines, para que esos que estaban un poco desviados comenzaran a ver cuál es el norte verdadero. ¿Para eso hay que pagar un precio, mis hermanos? Sí, porque sí que he pagado el precio en esa empresa, créanme. Pero no me arrepiento. Le digo, Señor, gracias porque este precio que yo he pagado, aunque muchos no lo saben, ha bendecido la vida de muchos, aunque ellos tampoco no lo saben. Pero no tienen que saberlo, con que lo sepa Dios es suficiente. Entonces yo los invito, iglesia, a que si ustedes quieren ser justificados por fe, hagan que su fe no renuncien a sus principios, no los negocien con nadie, porque ese es su único soporte para el respaldo de Dios. Es lo único que ustedes los va a mantener vigentes. No habrá nadie que se levante que los pueda tocar si usted va caminando en la palabra de Dios. Y se puede levantar cualquier persona, hasta su jefe se puede levantar. No va a poder en contra de la poderosa mano de Dios. Porque más se demoran ellos en levantarse que Dios en volverlos a postrar. Porque ellos no saben. Y miren que Nicodemo comprendió esto. Y un día, cuando estaban reunidos todos en contra de Jesús, dijo, miren, déjenlos, porque no sea que nos hallemos peleando en contra del mismo Dios. Ellos sí sabían quién era Dios, ellos sí sabían el poder que Dios tenía, por eso les dijo, ojo, miren, si ellos no son de Dios, eso se acaba. No peleemos nosotros en contra de ellos, porque donde nos encontremos peleando en contra del mismo Dios, lo que vamos a pagar las consecuencias somos nosotros. A Nicodemo ya aprendió ese temor en su corazón. Y así les digo yo a ustedes, dejen que Dios pelee. Las empresas en realidad son del Señor, son de Dios, todo es de Él. Él es su jefe máximo. Mientras usted le obedezca a Él, los demás pueden hacer lo que quieran. Pero a usted no lo mueve. Yo le dije a una persona ayer, nadie te puede mover de donde Dios te puso, solo Él. Digan lo que digan, presenten los argumentos que presenten. Nadie te puede mover de donde Él te puso, porque Él hizo los cielos y la tierra. Si Él dijo, es ahí, y eso no se lo cambia nadie. Y tener esa confianza en tu corazón es lo que verdaderamente glorifica a Dios. Tus principios.
tus principios. Entonces, nosotros no podemos. La Biblia dice, justificados pues por la fe. Precisamente tuvo que morir un sustituto. Jesucristo hace las veces de Cordero Redentor, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en Romanos, en el versículo 9 y 10 dice, dado que ahora hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánto más seremos salvados de la ira de Dios a través de él? Porque si, mientras éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados a él por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? O sea, si antes la misericordia de Dios, sin conocerlo, actuaba ayudándonos, ahora muchísimo más que ya hemos sido reconciliados en él a través de Jesucristo. No puede haber justificación si primero no hay reconciliación, y no puede haber justificación si no hay verdadero arrepentimiento. Es así como nuestro Padre toma el pago de Cristo, el que hizo por nosotros, y su potestad lo acepta. Entonces, cuando usted no renuncia a sus principios, automáticamente la investidura sobre usted es la que Cristo tuvo en la cruz. O sea, Dios lo ve a usted como si usted no hubiese pecado, pero eso es a través de estar en Cristo. Entonces, estar en Cristo no es solo congregarme en la iglesia, porque los mayores desafíos no están allí. Todos somos cristianos en un templo. Todos levantamos nuestras manos en el tiempo de adoración, pero ¿cuánto tú adoras a Dios en la presión que ejerce tu semana, tu trabajo? Es allí donde verdaderamente la justificación por fe cobra vida, porque hay precios que se pagan. Cuando tú estás en la congregación, todos están en el mismo sentir, por así decirlo, y tú puedes con toda la libertad hablar de Dios, con toda libertad puedes adorar, cantar, llorar, con toda libertad puedes leer la Biblia, toda esa libertad la tienes. Pero cuando tú sales al campo, donde hay tantos que no lo conocen y que se pueden burlar, que te pueden criticar, que te pueden echar, allí es donde verdaderos adoradores el Señor busca. Esos que son luz, pero la luz solo se manifiesta cuando usted está con la fuente correcta, o si no, no hay luz. Si no, no hay luz. Si usted no toma la decisión de mantenerse firme en sus principios, usted va a ser parte de la estadística. Y eso que usted ha escuchado tantas veces, sí, es que esos son cristianos, esos cristianos son corruptos, y esos cristianos esto y lo otro, y a usted le duele que hablen así de su fe. Pero si usted no se pone en la raya y hace la voluntad de Dios, así se le vengan encima, usted va a ser parte de ese mismo comentario, porque usted no va a tener ninguna objeción si usted cede. Si yo negocio, miren, yo hasta a propósito cuando voy a esos llamados, que de lo que le comenté, voy sin dinero, lo hago de propio. Yo decía, aquí yo soy neutro, yo vengo, verifico lo que sucedió y el señor agente, si se tiene que llevar el vehículo, está en todo su derecho. Así hablo yo. Ellos esperan, el policía lo mira a uno y da vueltas y se baja de la moto y se sube a la moto y sigue ahí esperando, y yo ahí estacionado esperando a que se lleven el carro. ¿Por qué lo hago? Mis hermanos, si yo tomo la decisión de por así decirlo, el que se mete al Redentor sale crucificado, si yo intento interceder de manera chueca por la empresa, a mí es que me van a crucificar después, por el llamado. Por eso el filo de la espada siempre está cerca de tu garganta, cerca. Y ser pastor y al mismo tiempo trabajar no es fácil. No es fácil por el área espiritual, porque Satanás no descansa a ver cómo te tumba. Y como tú le demuestres, y es aquí lo que yo le digo, como tú le demuestres al enemigo de que tú dependes de un salario, te la monta. Cuando las cosas pierden control sobre ti, cuando se dan cuenta que tú no necesitas de ellas. Miren, cuando usted está en un operador de telefonía celular, mientras ellos sientan que usted depende de ellos, se la montan y siempre le cobran lo que ellos quieren.
Pero el día que usted diga, no, a mí ya me ofrecieron un plan mejor que el de ustedes, yo me retiro, comienzan ahí sí a caramelearlo. A caramelearlo. ¿Por qué? Porque dicen, no, ya usted se dio cuenta de que no podemos estar, ¿sí? Así sucede con las cosas del Señor y la vida. Si Satanás ve que usted depende de un salario, se la monta. Pero si Satanás ve que su corazón no teme el ser despedido por sus principios, ya deja de montársela. Porque él sabe muy bien que Dios es el proveedor de todos. El problema es que nosotros lo sepamos en nuestro corazón. Es ahí donde está el mayor problema, que nosotros lo creamos. Cuando usted lo cree, automáticamente todas esas potestades se vienen al piso. Porque ellas dicen, no, ya lo perdimos, porque ya tiene claro de dónde es que vienen las bendiciones en realidad. Así como cuando usted abre la llave del agua y usted depende de esa llave, porque usted no conoce la fuente. Pero el día que usted descubre cuál es la fuente, a usted nadie puede venirle a cerrar la llave. Oye, a mí me pueden cerrar la llave cuantas veces usted quiera, pero yo sé de dónde sale el agua. Yo sé de dónde viene el agua. Entonces yo voy a la fuente directamente. Y Satanás dice, te voy a quitar el trabajo. Yo soy amigo del dueño de la empresa. Yo conozco que tengo palanca en el cielo, entonces, ¿qué me vas a quitar? ¿Qué me vas a quitar? Entonces usted presenta las escrituras. Cuando le viene a quitar su casa, usted presenta sus escrituras. Están a mi nombre, no me las puedes quitar. Cuando Satanás viene a robarle las cosas a usted saca su credencial de cristiano. Pero esa credencial tiene un precio, mis hermanos, y es lo que pocos están dispuestos a pagar. ¿Quieren las bendiciones de Dios? Sí, pero no quieren pagar los precios. No quieren aceptar los principios. Y así no se puede, porque Satanás siempre va a saber que usted depende de algo del mundo. Y siempre se la va a montar por ese lado, hasta que usted un día tome el control y se pare en la raya y diga no más. Yo prefiero quedarme sin nada, pero no voy a renunciar a mi fuente. Así usted le dice a la enfermedad, así me quede postrado, así sea mi último día en esta cama de hospital, pero yo sé quién es mi Dios y no voy a renunciar a mis principios y a mis convicciones. Porque si me voy en paz, como dice el versículo, en paz para con Dios. Y me voy al lugar correcto, pero si me quedo agradando al mundo, dice la palabra, ya yo tengo mi recompensa. Y recompensa de hombres voy a tener, y ellos no tienen misericordia de usted. Ellos no tienen misericordia de su vida, ellos sí saben cómo hacerlo sufrir. Entonces no dependa de ellos. No dependamos de ellos. Tenemos paz, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo quiere vivir en paz, poder disfrutar de una vida libre de conflictos. Pero ¿qué significa la palabra paz? Aquí dice, el mundo entero se encuentra bajo una crisis. Cada día son más familias desintegrándose, la moral, los valores están por el suelo. La sociedad cada vez está más golpeada por la violencia. Los gobiernos se muestran incompetentes para solucionar problemas. Corrupción, todo está dañado. ¿Cómo es posible que el hombre tenga paz? Por las Escrituras, paz no es un acuerdo humano, no es un tratado firmado, no es un estado emocional. Paz es una persona y se llama Jesucristo. Él es nuestra paz. Y esa es la paz que yo he experimentado cada vez que, aún teniendo el filo de la espada cerca de mi garganta, tengo la confianza de que no me va a dejar caer. Que no hay nada que alguien pueda hacer para hacerme caer. Pero eso, mis hermanos, ha sido a través de vencer la barrera de llamada temor a no tener. Y automáticamente ha mejorado todo en mi vida. El perder el temor a no tener ha hecho que mi vida crezca. Porque Dios dice, tú lo tienes en realidad todo. El problema es que tu temor a no tener te hace esclavo de las cosas. Pero si a ti te da lo mismo tener y no tener, entonces ya habrás vencido. Habrás quitado el control a Satanás. Y eso es lo que Dios quiere de todos los cristianos. No tengas temor a no tener. Dios nunca te va a dejar. Dios dice que Él tiene conocimiento de tus necesidades, pero tienes que renunciar al temor humano a no tener las cosas.
para que Satanás pueda perder el control de ti completamente, para que él no siga manipulándote con, te voy a quitar el sueldo, te voy a quitar las bonificaciones, te voy a quitar, ¿sí? Usted, si tiene su corazón lleno de fe, le dice, ¿qué me vas a quitar? Si la palabra de Dios dice que yo soy heredero del rey, ¿qué me vas a quitar? ¿Cuánto me vas a quitar? Usted no negocie con Satanás, no negocie con esas cosas, dígale, ¿qué me vas a quitar? Usted vaya con la palabra de Dios por delante. Cuando Satanás tentó a Jesús y le dijo, te voy a dar todo lo que ves, si postrado me adorares. ¿Qué dijo Jesús? A tu Dios, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué iba a negociar Jesús? Si Él sabía que con la cruz lo iba a tener todo, iba a tener dominio, potestad en los cielos y en la tierra. ¿Qué le estaba ofreciendo Satanás? No era nada en comparación a lo que Dios le estaba ofreciendo. Entonces, ¿qué iba a negociar? No tenía nada que negociar. Los cristianos no tenemos nada que negociar con Él. Él no tiene nada que nosotros no podamos obtener de parte de Dios. Y aún mucho más, porque dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Lo que Dios le da no lo manipula a usted, en cambio lo que Él da sí. Porque si usted está el vecino regalándole dulce a cambio de que usted le barra la casa, y usted si no le barra la casa no le da el dulce. Y ahí lo tiene esclavo un poco de tiempo dándole dulce a cambio de ir aburrido, está barriendo casa ajena. Entonces él dice, yo mejor voy donde mi papá que me regala un bombón, así yo no barra la casa. Y ya se acaba la esclavitud. Pero usted mismo se hace esclavo. Usted mismo toma la decisión de ser esclavo o ser libre. Está la justificación por fe disponible. Concluimos. La fe en Cristo Jesús hace que el nuevo creyente sea redimido de su pecado. Colosenses 1:20 dice, y a través de Él, para reconciliar a sí mismo todas las cosas, ya sea cosas en la tierra o cosas en el cielo, haciendo la paz a través de su sangre derramada en la cruz. A través de Jesucristo. Iglesia, grábate esto en el corazón. Son tus principios los que te traen paz. Son tus principios los que traen abundancia de pan a tu casa. Es la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra suple integralmente todas nuestras necesidades, transformándolo todo a nuestro favor. Cuando vencemos el miedo a no tener, cuando vencemos el miedo a perder la comodidad, cuando vencemos el miedo a no estar, por así decirlo, fácil las cosas, entonces lo sobrenatural comienza a actuar por nosotros y nuestra vida comienza a elevarse el nivel de Dios. Porque cuando Él camina delante de ti, no hay caminos que no se puedan abrir. Sus pasos no los detiene nadie, pero tú solamente caminas con Él adelante cuando tus principios son tu bandera. ¿Cuántas lágrimas vas a derramar por los principios? No lo sé, iglesia. Pero te puedo asegurar una cosa por lo que yo mismo he podido experimentar en carne propia, y es que cada lágrima y cada precio que tú pagues por defender los principios a los que tú representas es una corona en el reino de los cielos. Es una cobertura sobrenatural que va a provocar que aún tus más profundos anhelos comiencen a hacerse realidad. Aún tus más profundos temores comienzan a menguar. Y la gracia de Dios en ti todo lo va a sujetar. Todo lo va a sujetar. Usted llega delante de alguien y solo con mirarlo a los ojos, lo que hay en él se postra. Pero esa autoridad tiene un precio, y es lo que la iglesia a nivel mundial no quiere pagar. Es el precio de llevar a Cristo como bandera. Es el precio de no temer agachar la cabeza si se trata de tus principios. Si tienes que ser regañado, si tienes que ser humillado por defender los principios, agacha tu cabeza y deja que el Señor extienda su mano sobre ti y derribe al que está al frente burlándose de ti. Porque esos que están allí al frente señalándote por tus principios son los mismos que luego tienen que estar detrás de ti persiguiéndote para que tú los lleves por el camino correcto. Porque así pasan las cosas cuando tú defiendes los principios de Dios.